Su pecho se encogió cuando él abrió los ojos de golpe. Sus irises eran de un tono tan familiar, el color y la claridad tan claramente Lelouch que se quedó sin aliento con una sola mirada que le hizo parar el corazón. A su espalda, rodeado por un halo de suave luz de luna, casi parecía un ángel que regresaba a la tierra. Lelouch V. Britannia, el tirano Lelouch Lamperouge, sus numerosos títulos se le escapaban. Ante ella estaba su hermano. Nunnally no podía ver a nadie más que a su amado, aquel que puso en marcha la cadena de acontecimientos que la llevaron a su ascenso y a su desaparición. Arqueó la espalda y se levantó de la cama de tal manera que ella quedó atónita por un momento ante la imagen que le ofrecía. La última vez que lo vio fue en la morgue, con el cuerpo helado por la muerte. Nunnally podía recordar con una claridad cegadora cómo había trazado débilmente sus rasgos aristocráticos mientras su visión se nublaba por las lágrimas que no se podían contener. Ahora, era como si Lelouch hubiera resucitado de entre los muertos. Su pulso se aceleró, su respiración se aceleró y se arrojó sobre su amplio pecho, demasiado emocionada para sentirse avergonzada cuando él reprimió un siseo de dolor. Podía sentir su calor a través de la fina seda de su camisa. Se sentía firme, su esbelto pecho apretándose contra ella mientras sus nervudos brazos la rodeaban formando un semicírculo. Calidez. Había regresado a su lugar a su lado. Nunnally, su voz era ronca, pero conservaba ese tono ronco que hacía que sus dedos de los pies se curvaran. Las lágrimas se le derramaron y hundió la cara más profundamente en el pecho de él. Si esto es un sueño, empezó, me quedaría dormida por el resto de la eternidad. Su pecho vibró mientras soltaba una risa silenciosa. El sonido recorrió el aire y provocó otra oleada de lágrimas. Dado que he maldecido esa misma cosa sobre el perpetrador de tus recientes problemas, espero que comprendas si tengo que arrancarte de tus sueños, incluso si son más dulces que la realidad. Estaba claro que Lelouch no había perdido el hábito de hablar en círculos. Siempre hacía eso, reflexionó Nunnally con no poca amargura. Pero ahora sabía a qué debía prestar atención, y las palabras melosas que goteaban de su lengua no la engañaron para que pasara por alto la ligera vacilación en su tono o la soltura de su abrazo. Ella sabía, instintivamente, que él tenía la intención de irse. Nunnally apretó más su agarre, sin darse cuenta de que casi lo había dejado mareado por falta de aire. Pensó en CC, la mujer dormida en otro edificio no muy lejos de allí. CC había sido quien había revivido a Lelouch. ¿Por qué llegaría a tales extremos si sus corazones no estaban en las manos del otro? Nunnally lo imaginó saludándola, abrazándola. Sus labios se encontrarían cuando se encontraran en la oscuridad, sus miembros cruzándose y enredándose, sus cuerpos apretados uno contra el otro en una oleada de pasión desenfrenada ahora que ella y Suzaku habían sido rescatados. Se le encogió el estómago al pensarlo. Y con esa emoción, el deseo que Nunnally había mantenido bajo llave durante tanto tiempo finalmente estalló. Hermano, dijo Nunnally. Quédate conmigo. Por favor, quiero que te quedes. Te prohíbo que vuelvas a alejarte de mi lado. En otro tiempo, ella había sido ignorante y lo había considerado invencible, insuperable. Lelouch no se inclinaría ante nadie, ni siquiera ante su padre, posiblemente la figura más poderosa del mundo, el 98º emperador de Britania. Sin embargo, ahora era muy consciente de su debilidad, su talón de Aquiles. Con eso en mente, había expresado sus palabras no como una pregunta, sino como una orden. Nunnally estaba segura de que su hermano no le negaría nada. La mirada de Lelouch la clavó en ella. No puedo. Se le encogió el pecho. La familiar sensación de frustración y desesperanza. ¿Por qué? Ya no queda nadie que nos detenga. Por fin podemos vivir juntos en este mundo pacífico que creaste. ¿No es justo que puedas disfrutar de los frutos de tu propio trabajo? Él negó con la cabeza. Nunca podré ser Lelouch V. Britannia mientras el nombre se pronuncie como una maldición en todas las lenguas y dialectos. Le dio un beso en el dorso de los nudillos. Nunnally se sonrojó. Y, sobre todo, un hombre muerto no tiene lugar a tu lado. Ni al tuyo, ni al de Kallen, ni al de Suzaku. Nunnally lo besó. No recordaba la última vez que lo había hecho, quizá años y años atrás, mientras viajaban por el océano como rehenes hacia una tierra extranjera. Pero aquello no era lo mismo que esto, y aquí la balanza se inclinó a su favor. Él intentó apartarse, pero ella lo persiguió, sus labios firmes e insistentes. Cuanto más intentaba alejarse de su alcance, más presionaba ella hacia adelante. Finalmente, cuando ya no tenía a dónde correr, la espalda de Lelouch quedó inclinada contra los cabeceros. Nunnally estaba encima de él, con los dedos enredados en su exuberante cabello.
El beso se interrumpió solo cuando ella salió a tomar aire. En medio de sus respiraciones mezcladas, ella lo miró fijamente con toda la autoridad que pudo reunir. Ya que cumpliste mi primer deseo, no veo por qué no puedes cumplir mi segundo. Ya he dicho lo que tenía que decir. El tono de Lelouch no admitía discusión. Era una voz que rara vez había oído de él y, por un momento, casi imaginó que era Sayoko burlándose de ella por entrar a escondidas en la cocina a buscar bocadillos a medianoche. Nunaji negó con la cabeza. Ese no era mi segundo deseo, respondió con calma. Lelouch le sostuvo la mirada. El aire entre ellos estaba impregnado de tal intimidad que parecía casi vulgar. De repente, Nunaji deseó haber traído su cepillo para el pelo. Había pasado mucho tiempo desde que él le había hecho el peinado y echaba de menos la sensación de cercanía que le proporcionaba semejante acción. Nunaji respiró hondo y le tomó la cara con las manos temblorosas. Quiero que compartamos una noche juntos. Ayúdame a crear un recuerdo que nunca olvidaré. Lelouch se quedó quieto. Luego su rostro se puso rojo y farfulló. ¿Qué? ¿Estás sugiriendo que debería hacerte el amor? Tenía diferentes descripciones en mente, pero no te rechazaré si me la ofreces, comentó Nunaji, envalentonada por su reacción. Lelouch siempre se había desequilibrado fácilmente en cuestiones de amor y sexo. A ella y a Eupie les encantaba burlarse de él con sonrisas tímidas y caricias furtivas durante su infancia, provocándolo con palabras dulces y observando cómo se tambaleaba ante sus rostros húmedos, sus manos suaves y sus labios brillantes. Ella observó mientras él apartaba sus manos de ella, gesticulando salvajemente, repentinamente inseguro de dónde colocarlas. Parecía que no había cambiado mucho. Lelouch se aclaró la garganta. Decir que tu petición es tremendamente inapropiada sería quedarse corto. Dudó un momento. Me gustaría señalar que Suzaku es más adecuado. Después de todo, él es tu señor protector. ¿Y has olvidado la sangre que derramé con estas mismas manos? Se las tendió, como si esperara que ella se estremeciera al verlas. Te proclamaste hombre muerto. Nunaji le agarró las manos y se las apretó levemente. Y, como dice la ley, con la muerte tu pizarrón ha quedado limpio. Ya no importa que alguna vez hayas sido un asesino. Se inclinó hacia adelante y apoyó la frente sobre su pecho, tratando de forzar su intención. No te dejaré ir a menos que me concedas esto. Te lo ruego, hermano. Lelouch le levantó la barbilla y la obligó a levantarse. La electricidad se apoderó de sus miradas compartidas. Nunaji no se dio cuenta de que había contenido la respiración hasta que él le rozó el labio inferior con el pulgar. ¿Es esto lo que realmente deseas? No te arrepentirás de esto. Hay muchas cosas de las que me arrepiento, dijo. Esta no será una de ellas. Lo juro por mi nombre como Nunaji V. Britannia. Por primera vez en lo que parecían 100 años, Lelouch sonrió. Era como ver el sol salir entre las nubes. Nunaji parpadeó, cegada por un momento. Cuando abrió los ojos, su boca tenía la expresión habitual. Hay una cosa que me gustaría advertirte, Nunaji. Y eso es. Nunca he tenido esa experiencia, es decir, todavía no he tenido intimidad con nadie, dijo Lelouch. Si buscas la liberación, dudo mucho que mis lamentables esfuerzos te ayuden a conseguirla. Nunaji se rió entre dientes. ¿Por qué, Lelouch? ¿Quieres decir que tus incursiones como Zero no te vieron acostándote con las multitudes de mujeres que se te tiraban encima? Tenía asuntos mucho más importantes de los que preocuparme, se quejó. Asegurarme de que los caballeros negros funcionaran con la máxima eficiencia era lo suficientemente agotador. Incluso con la ayuda de Oji, apenas tenía un momento de paz. Sintió una ligera punzada en el pecho al recordar al grupo alborotador. Si me hubieran dado a elegir, habría elegido una siesta de 1 hora en lugar de una aventura. Nunaji sintió sabiamente. Ya veo. De alguna manera, ella había esperado esa respuesta. Era un poco divertido que su padre hubiera sido literalmente un prostituto, mientras que Lelouch no había conocido el contacto de una mujer antes de morir. Tal vez fuera una retribución kármica por su linaje familiar. Sin embargo, la romántica en ella se deleitaba con la idea de ser la primera de Lelouch. Él observó la sonrisa en su rostro con creciente cautela. No debería estar preocupándome por tu virginidad, en cambio. Tú también estás en esa edad, en todo caso, hubiera esperado que tú y Suzaku estuvieran juntos. Nunaji se puso seria al oír las consecuencias de la ejecución de Lelouch. Aunque comprendió e incluso vio de primera mano el dolor de Suzaku, durante meses no pudo soportar verlo sin que su furia amenazara con desbordarse.
Lo había templado con el paso de los días, pero la idea de ser tocada por las manos que atravesaban el corazón de Lelouch con una espada la hacía temblar con disgusto rayano en la repulsión física. Nunnally deslizó la mano por su pecho, provocando un escalofrío. No, todavía no he conocido las maravillas del tacto de un hombre. Para su infinita diversión, vio cómo los ojos de Lelouch se oscurecían. Me gustaría mucho conocerlo, si lo hicieras. Mientras Lelouch hervía de ira, ella miró a su alrededor. La ventana que estaba detrás de él estaba abierta, al igual que las dos que estaban cerca de la entrada de la casa. Por mucho que le hubiera gustado mirar el rostro de su hermano, la idea de que los hombres de Cornelia o un ciudadano al azar los encontraran por casualidad la mortificaba por completo. Además, no quería interrupciones. Al llegar la mañana, Lelouch se habría ido sin dejar rastro. Planeaba tenerlo todo de él, esa noche y, al hacerlo, esperaba que un día él recordara su tacto y la dulzura de sus besos y regresara a ella. Nunnally le dio un suave beso en los labios. Deberías cerrar las persianas antes de continuar. No quisiera romperle el corazón a Callen. Soltó una carcajada. Y las masas me acusaron de ser el demonio. Lelouch la dejó esperando en la cama, pero ella siguió atentamente sus movimientos, observándolo caminar hacia cada ventana y cerrar las rebeldes solapas de madera sostenidas en su lugar con bisagras oxidadas. Nunnally le dio una palmadita firme al colchón que tenía debajo y notó que la depresión tardaba siglos en recuperarse. El relleno era inexistente y las sábanas ásperas como si fueran de grano grueso. Si sus piernas no hubieran quedado inutilizadas, podría sentir el contorno del marco de la cama presionándose contra ella. Le resultaría desagradable a Lelouch ese entorno y, tal vez, cambiaría de opinión. Puedo oírte pensar, dijo. El contorno de su figura se grabó en su memoria mientras se acercaba. Hice lo que me pediste, pero contabas con que estaría tan oscuro. Podemos encender las lámparas de gas si las necesitas. No, está bien. Sintió que Lelouch se quedaba en el borde de la cama. No pudo evitar sonreír ante su timidez infantil. ¿Te preocupa algo, hermano? Lelouch le dio vueltas a la pregunta. Había varias cosas que lo molestaban, pero ninguna se oponía particularmente a su creciente deseo de tomarla en sus brazos. Las normas dictaban que esos deseos entre hermanos de sangre eran blasfemos, pero él no los reconocía. Si le hubieran importado las reglas y los juicios sociales, Zero no habría existido. Lelouch. La preocupación en su voz lo empujó a ser honesto. Ella se había ganado ese derecho. Solo estaba pensando en lo extraño de la situación. Admito que, en ocasiones he pensado en que nos uniéramos en matrimonio. Él sabía que ella podía notar que se estaba sonrojando incluso en la oscuridad. Pero no esperaba nada de esto. Ni que fueras tú quien tomara la iniciativa de tal cosa. Bueno, no esperaba el requiem de Zero. Lelouch hizo una mueca ante su tono monótono. Pero si te ayuda a aceptarlo, la mirada de Nunnally bajó cuando el peso de su demanda se apoderó de ella. No me molestará si piensas en esto como si te obligaran a cumplir con mis demandas egoístas. El brazo de Lelouch se deslizó alrededor de su cintura. Nunnally se estremeció cuando sus dedos se deslizaron bajo el escote de su camisa para trazar círculos en la piel sensible de esa zona. Esto no es tan unilateral como pareces pensar, susurró. Mechones de cabello desiguales le hicieron cosquillas en la mandíbula cuando él se inclinó hacia adelante para mordisquearle el hombro descubierto. El ligero roce de sus dientes dio paso a una presión más profunda, no lo suficiente como para romper la piel, pero sí lo suficiente para que ella soltara un jadeante. Ah. Lelouch pasó la lengua sobre la marca recién hecha. Su nariz rozó la unión de su cuello mientras repetía la acción en su clavícula. Pareces terriblemente, jadeó Nunnally mientras dejaba otro mordisco, segura a pesar de no haber hecho esto antes. Ella se encogió por dentro ante la nota de sospecha en su voz. Él se encogió de hombros con desdén. Incluso después de conquistar los 11, Britannia no se molestó en gastar energía para acabar con su industria para adultos. La mano que rodeaba su cintura se había movido hacia su pecho. Él estaba masajeando suavemente su seno izquierdo, tocando ligeramente su pico endurecido a través de la tela transparente de su vestido. La proliferación de pornografía es una de las cosas de las que los británicos allí apenas se quejan. Yo diría que la invasión incluso impulsó su demanda. Nunnally tomó su muñeca y guió su mano bajo el vestido de ella. Su audacia la habría sacudido hasta los huesos en compañía de alguien educado, pero allí, aislada del mundo y sus expectativas, sus acciones le provocaron un agradable escalofrío que le recorrió la columna vertebral. A Lelouch se le cortó la respiración.
Sus finos dedos se deslizaron por la delgada banda de sus bragas y rozaron su raja. Cada caricia hacía que su vagina se apretara, y sus caricias provocativas la dejaban resbaladiza y goteando de expectación. La presión que ejercía sobre sus hombros se aflojó cuando él dejó de dejarle besos por el frente. Se concentró en la mano que estaba suspendida sobre su abertura, y ella casi podía imaginar estratagemas y teorías pasando por su cabeza. Lelouch la tocó con un asombro infantil, con la otra mano recorriendo el encaje y subiendo por la parte interna del muslo, mientras que con la otra acariciaba la fuente de su excitación. No pasó mucho tiempo antes de que se cansara de las barreras de tela y las bajara por completo. Su primera inserción tentativa hizo que las caderas de Nunayi se sacudieran sin su consentimiento. Sus dedos que lo presionaban se retiraron. «Lo siento. ¿Te lastimé?» Nunayi le respondió con un beso profundo. «No, por favor, continúa», dijo después de destrozar el interior de su boca. Ahora que sus ojos se habían adaptado a la oscuridad, recibió todo el peso de la ardiente mirada de Lelouch. «Encontraré a la persona que te enseñó a hacer eso». Nunayi sonrió. Sin duda, Eugenia estaba dando vueltas por el cielo. Poco tiempo después, una vez que la tuvo lo suficientemente húmeda, se atrevió a aventurarse más. Se deslizó dentro de ella, su dedo índice hundiéndose hasta los nudillos. Las paredes de ella se apretaron a su alrededor y se quedó sin aliento. La polla de Lelouch se puso dura, pero ignoró sus impulsos. Los abordaría una vez que descubriera cómo hacerla llegar al orgasmo. Empezó con embestidas lentas, temeroso de lastimarla. Le resultó difícil mantener el ritmo cuando Nunayi comenzó a jadear y gemir, emitiendo sonidos tan deliciosos que un hombre más débil se habría corrido en el acto. Lelouch gimió. «Eso se siente bien», su rostro estaba cubierto de una ligera capa de sudor y apoyó las caderas contra él. Estaba lo suficientemente cerca para ver cómo sus labios temblaban mientras él introducía y sacaba el dedo. «Eso es bueno. ¿Quieres que vaya más rápido?» Su respuesta fue un susurrante sí, y él obedeció, inclinando los dedos y empujando más allá de su nudillo. Nunayi robó un bocado de la camisa para amortiguar su grito. Lelouch bebió sus reacciones con un intenso escrutinio, compilando cada estremecimiento, mueca y gemido tembloroso que sacudió su pequeña figura, luego se ajustó antes de empujar dentro de ella nuevamente. Encontró un ritmo constante y trabajó con un enfoque único. Finalmente, recibió su recompensa cuando Nunayi apretó más su cuello y apretó sus pechos contra él mientras se preparaba para la oleada de placer que le prendía fuego a todos los nervios. Se corrió en su mano con un grito bajo y prolongado. Lelouch se permitió una sonrisa satisfecha mientras ella jadeaba, convulsionando levemente mientras aguantaba su orgasmo. La humedad en su palma tenía un aroma tentador y femenino, y se sintió distraído por la rigidez de su pene. Le preocupaba que incluso un toque casual lo hiciera caer en su propia y dichosa liberación. Para evitar ese vergonzoso destino, Lelouch intentó apartarla de su regazo, lejos de sus partes sensibles. Desafortunadamente, Nunayi no tenía intención de dejarse mimar. Movió la curva de su palma para descansar sobre su bulto, con un brazo colgando perezosamente sobre su muslo. «Quiero cuidarte», dijo. «Es lo justo». Su cuerpo vibraba y su rugido se intensificó cuando sus dedos alcanzaron la parte superior de su entrepierna, donde supuso que yacía la cabeza de su miembro. «Si me lo permites, por supuesto». «¿Por qué no lo haría? Haz lo que quieras». Le recordó que ella era la bondad encarnada. Le encantaba ese aspecto de ella, uno que exigía igualdad sin importar lo indigno que fuera el otro. «Sin embargo, es posible que no estés tan ansioso una vez que me hayas visto desnudo». «No seas tonto, hermano», dijo con una risita impertinente. «Nos hemos bañado juntos más veces de las que puedo recordar. Dudo que hayas cambiado mucho desde la última vez». La burla de Lelouch se vio atenuada por el sonido de su cremallera. Ella rodeó su cintura con las manos y bajó con cuidado su ropa interior. Los muslos de Nunayi se apretaron al ver el contorno de su miembro completamente erecto. Se preguntó si cabría. «Una vez, Rivalz me dijo que tenía una estatura promedio». Lelouch parecía inseguro. La idea casi la hizo estallar en risas. Él se preocupaba demasiado, ella estaba segura de que no había nada promedio en Lelouch. «¿Ah, sí?» Pasó el dedo por la pendiente de su pene, sintiendo un calor intenso en las mejillas por el repentino y lujurioso deseo de llevárselo a la boca. «Parece grande. Incluso más grande que los que me mostró Millie en las revistas». «¿Ella qué? Grande o pequeño?» Nunayi estaba convencida de que el suyo sería el mejor. Después de todo, su hermano no era de los que decepcionaban.
Se inclinó hacia adelante y le dio un pequeño lametón, como haría un gatito la primera vez que toma leche. Lelouch ahogó un grito, pero no pudo contener el jadeo cuando ella se volvió más atrevida y le pasó la lengua desde la base hasta la punta con amplios movimientos. Arriba, abajo, repitiendo. Unagi, dijo con voz ahogada. Ella lamió la punta de su pene, donde burbujeaba un líquido viscoso y ácido. Al principio sabía extraño, pero descubrió que le gustaba bastante el regusto masculino. Demasiado pronto, la respiración de Lelouch se volvió dificultosa. Unagi decidió tomar toda su longitud en su boca, lo tragó con un movimiento tan rápido que su piel áspera rozó las paredes de su garganta. Utilizando el poco aire que le quedaba en los pulmones, lo chupó descuidadamente, la mano envuelta alrededor de su polla, dando un bombeo lento y lánguido. Él gimió. Era un sonido agudo que ella nunca había oído antes. Él le agarró el pelo con fuerza, incapaz de contener el placer mientras se precipitaba hacia el orgasmo. Una oleada de semen dorado inundó su boca. Ella dejó que la llenara por completo antes de apartarse y tragar. Fluyó por su garganta como un jugo caliente y pegajoso que tenía el aroma de su hermano. Ella tarareó y dijo, creo que disfruto bastante tu sabor. Lelouch estaba demasiado ocupado recordando cómo respirar para responder. Unagi se concentró en el bajo zumbido del calor insoportable entre sus piernas. La embriagadora sensación se multiplicó mientras sus ojos recorrían la superficie flácida de la polla de su hermano y se lamía los labios, el sabor de Lelouch todavía fresco y la dejaba con ganas. Se inclinó para darse una caricia suave, volviendo a subir con los dedos cubiertos de humedad. Volvió a bajarlos. Pasaron los minutos y Unagi jugaba consigo misma en silencio mientras esperaba que la respiración de Lelouch se normalizara. Volvió a su estado habitual justo cuando su miembro se movió en señal de saludo. Notó con insatisfacción que había tardado más de lo que hubiera deseado y, sintiendo el ardor de la mirada de Unagi, preguntó, ¿continuamos? Sin decir palabra, se presionó el pecho con una mano. Lelouch empujó con firmeza y apoyó la espalda contra el cabecero. La observó mover las caderas, jadeando mientras se esforzaba por levantar la mitad inferior de su cuerpo directamente sobre él. Cuando su fuerza se desvaneció visiblemente y sus brazos se doblaron bajo el peso, Lelouch la sujetó por las caderas y se introdujo suavemente en su interior. Los hermanos respiraron profundamente. Unagi, con la sensación de estar llenos, Lelouch, con su total incapacidad para comprender algo más que su calor apretado. Lelouch, susurró. Puedo sentirte. Movió las caderas y ambos salieron de su trance. Una punzada de dolor recorrió la espalda de Unagi y dejó escapar un gemido bajo. Murmuró una disculpa y dijo, dime cuando quieres que me mueva. Ella asintió sin aliento. Él esperó, con los brazos alrededor de su cuello para mantenerla en su lugar. La espera no fue tan dolorosa como él esperaba y estaban lo suficientemente cerca como para pasar el tiempo contando cada una de sus pestañas. Hizo esto hasta que lo acosó la repentina, casi violenta, necesidad de besarla. Y así lo hizo. Gimió Unagi. Esto es, Sintió que Lelouch sonreía contra su boca. Eres terrible. ¿No lo dices en serio?, susurró. Unagi se apretó contra él, emitiendo gemidos casi febriles mientras su polla agitaba sus entrañas. Lelouch no se movió, así que ella continuó dándose placer, girando y sacudiendo su cadera para provocar breves destellos de un placer ardiente como nunca antes había sentido. La vergüenza por sus piernas sueltas desapareció cuando las manos de Lelouch se extendieron sobre cada nalga, la levantaron y comenzaron a bombearla hacia arriba y hacia abajo. Ja. Lelouch inclinó su miembro hacia donde había notado que le causaba menos incomodidad. La atravesó con toda su longitud y ella le mordió el hombro para amortiguar sus gritos desesperados de más rápido. Que amenazaban con salir de su garganta en un grito. Unagi, gruñó él. Te amo. Sus gemidos y quejidos esporádicos lo empujaron a moverse más rápido, haciéndola rebotar implacablemente sobre su polla. Hermano, yo también. Jadeó Unagi. Más rápido. Lelouch rápidamente cambió de posición ante su grito. La inmovilizó contra el colchón. Su pene permaneció encajado dentro de ella y sintió el latido de su excitada feminidad. Con un movimiento basado en el instinto, golpeó sus caderas contra las de ella, produciendo un fuerte golpe de carne. Unagi amortiguó su grito con la palma de la mano. Fortalecido por su nuevo poder, Lelouch le echó las piernas sobre los hombros y empezó a embestir.
Sus movimientos eran bruscos, instintivos, nada parecidos al hombre tranquilo y calculador que solía ser. Los deliciosos gemidos de Nunnally sirvieron para estimularlo. No había lugar para toques reverentes, y él simplemente se concentró en penetrar su interior una y otra vez con su gruesa vara, saboreando imprudentemente el uso de la feminidad que ella le había entregado. «Lelouch», gritó. La sintió ponerse rígida contra él, presa de un rictus de placer. Nuna se corrió con un grito similar y apasionado y vació su semilla reprimida en el coño dispuesto de su hermana. Ah. Una vez que los chorros de semen finalmente cesaron, Lelouch se desplomó sobre ella. Se quedaron allí por varios momentos, con la mente entumecida por el cansancio y la exultación silenciosa. Él se retiró, inconscientemente dándole un ligero golpe a su vagina para limpiar el exceso. Nunnally estalló en risas cansadas mientras él se volvía a meter en su ropa interior después de ayudarla a hacer lo mismo. Esas revistas no tenían nada que ver contigo, Lelouch. Reunió la energía suficiente para darle un golpecito en la frente. Es tarde y estoy agotado. Vete a dormir. Qué poco romántico. Ahora entiendo por qué nunca has tenido novia. Lelouch enterró su rostro en su cuello. Incluso si lo hubiera hecho, tú habrías estado allí para ahuyentarlos. En efecto, dijo alegremente. Lelouch no sabía si reír o llorar, así que se decidió a dormir. Acurrucada contra él, Nunnally dejó que el consuelo y la fuerza que irradiaba la inundaran. Por una vez, no necesitaba escapar a sus sueños. La realidad finalmente había demostrado ser mucho más dulce que la ficción. Lelouch echó una última mirada hacia atrás. El pueblo donde había planeado, conspirado y reconectado ahora era una mota marrón en medio del paisaje cubierto de polvo. Se preguntó si había hecho lo correcto al dejar atrás a Nunnally. Una parte de él había insistido en que se quedara, pero no sería un buen augurio para su familia si alguien descubría que estaba vivo. Después de todo, si el Requiem Zero había traído al mundo su paz, anularlo probablemente reintroduciría el caos. Suspiró. Las cosas habían sido más sencillas y fáciles cuando él estaba muerto. Pervertido. A su lado, CC se cruzó de brazos. Ella le devolvió la mirada fría con las cejas levantadas. Perdón. Quise decir Siscón. No hagas que me arrepienta de ir contigo. Ella resopló. Supongo que eres como los hombres comunes en algunos aspectos. El grito de tus entrañas resultó demasiado difícil de resistir. Nunnally fue el primero en proponer la idea. Lelouch no se arrepentía de haber cumplido el deseo de su hermana, pero las constantes bromas de su compañera le iban a provocar una migraña severa. No debería haber dicho nada si hubiera sabido que te pondrías insoportable al respecto. Lo habría descubierto con el tiempo. Nos queda una eternidad, si recuerdas. Hay muchas formas de hacer hablar a una persona. Vamos, no hay necesidad de que te hagas la lista conmigo, bruja. No me contengo con Sisk, su mano se disparó para cubrir su boca. No se lo grites al mundo, hizo un gesto discreto hacia el flujo de refugiados que lo rodeaba. Puede que a esos zilkistanos les hayan arrancado los colmillos, pero no podemos estar seguros de que no haya leales entre ellos. Preferiría que nos secuestraran a Nunnally de nuevo. CC se quitó la mano de encima. La alegría mata. Pero está bien, lo entiendo. Caminaron en silencio, dejando que los murmullos de dolor de los refugiados fluyeran sobre ellos. Tengo la sensación, dijo de repente, de que pronto volveremos a Japón. Lelouch ladeó la cabeza. ¿Qué te hace decir eso? Que Nunnally esté embarazada del hijo de Zero sería suficiente para hacerte correr de regreso, ¿no crees? Lelouch se detuvo bruscamente. ¿Quieres decirme que Suzaku se acostó con mi hermana? Bajó la voz hasta que sus palabras se asemejaron al siseo furioso de una mangosta. No, tonto. ¿A quién más van a acusar de ser el padre una vez que Nunnally anuncie que está embarazada? Se rió entre dientes. Parece que será mejor que empieces a planificar otro Requiem Zero. O tal vez deberías deshacerte del Zero y pensar en un nombre más apropiado. CC observó a Lelouch balbucear, casi tropezando y cayendo de cara a la arena. Ignorando